¿Cómo les va? 15 de junio del año 2023. Eh, Tengo que agradecer al doctor Ramón Vázquez que me envió un texto, lineamientos para un programa de gobierno hecho por la Unión Cívica Radical, 500 fojas, oficio, 500. Las imprimí las 500. Es un bibliorato, lo puse ahí arriba, que es en el sector donde pongo los textos que tengo que leer. Lo voy a leer, por respeto a mis correligionarios, por respeto al doctor Vázquez, que se tomó la molestia de enviármelo. Pero yo, a los correligionarios que me escuchan, les voy a dar un consejo. Tómenlo o déjenlo. Yo, al revés de la mayoría de ustedes, trabajé en actividad privada. Tuve la suerte de trabajar en empresas importantes de la actividad privada. Porque mi mamá tenía un bazar. Trabajé 2 años en el bazar. Yo trabajé en actividad privada, me dijo una vez un diputado nacional. 2 años de 45 años de vida activa. En los 43 años restantes se los había dedicado directa o indirectamente a la política. No, yo trabajé en 2 empresas privadas importantes. Podríamos decir una muy privada y la otra era una empresa que podemos dar característica de mixta, pero con la gerencia y la lógica de una empresa privada. Mi jefe era Ricardo Gutiérrez, que había sido subsecretario secretario de Hacienda en la época de Cavallo. Yo estoy hablando de la década del 2000, cuando el gobierno de Alianza me echó por hacer una denuncia. Pero me echaron antes que lo echaran a ellos. Eso es una situación un tanto graciosa. Junto a otras tantas cosas, lo tengo guardado con mucho cariño, ese telegrama donde prescindían de mis servicios y no podían explicar por qué. Porque siendo funcionario público tengo obligación de hacer una denuncia. Pero ya pasó. El primer informe que yo le mandé a Ricardo Gutiérrez a pocos días de trabajar en el Grupo Vapro tenía 15 hojas. Y no era un informe menor porque estaba dando las pautas legales de las modificaciones al Código de Procedimiento en materia administrativa que había que hacer en la provincia de Buenos Aires para ingresar a lo que se llamaba el mercado del pago rápido, el pago fácil, el rapipago y todo ese tipo de cosas. Estoy hablando de la década del 2000, 2002. 2001, 2002, ahí tuve mi primera relación con el Grupo Vapro. Me llamó por teléfono, me dice: Guillermito, no es necesario que escribas 15 hojas, tirame 3 líneas, me dice. Y me acordé que en la empresa privada donde yo trabajaba era más o menos lo mismo. Hoy en día, esto es un consejo que le doy a los correligionarios, a las fundaciones, que seguramente se han puesto a copiar y a pegar, a trabajar. Yo reconozco el esfuerzo de hacer 500 hojas oficio, los distintos grupos, etcétera, etcétera. Nadie tiene tiempo de leer 500 hojas. Absolutamente nadie que se precie, tiene tiempo. Este es un libro de Christopher Hitchens que se llama Dios no es bueno. Tiene 331 fojas con la bibliografía. Libros que estoy releyendo. Sombras de antepasados olvidados, de Carl Sagan, como verán, es un libro viejo.
no solo por el color, 470 hojas, pero chiquitas, y es Carl Sagan. Y así podemos seguir infinitamente. La capacidad de sintetizar demuestra la inteligencia, es decir, vos podés sintetizar. Podés tener un texto de fondo que tenga 1000 hojas, pero enviás síntesis. Y envías síntesis en función de los intereses. Porque nadie va a leer las 500 hojas del Comité Nacional respecto a lineamientos, apenas son lineamientos, para un programa de gobierno. Lo hojeé porque Ana tuvo la gentileza muy temprana mañana de imprimírmelo, más allá de que me deben un par de resmas de papel, se lo regalo. Me puse a hojear, hay algunas cosas que son interesantes, otras que son absolutamente sobreabundantes. Porque dejan de tener sentido, porque son estadísticas. Las estadísticas que publicás hoy, mañana dejan de tener sentido. Esto es un consejo. Tómenlo o déjenlo. Pero yo hace unos días les hablé de este vicio que tenemos de las fundaciones. Creen que es prestigioso tener fundaciones. Nadie me ha podido explicar nunca qué prestigio te da tener fundaciones o participar de una. Yo era vicepresidente de Fundo Lepsi, pero nos dedicamos a educar gente que eran jansenianos, eran leprosos. Está en mi currículum en LinkedIn, en el Hospital Baldomero Somers, en el leprosario de General Rodríguez. Ahí teníamos una fundación que se dedicaba a enseñar primaria, secundaria, computación, inglés, etcétera, etcétera, a los jansenianos, es decir, a los leprosos no contagiosos, que vivían ahí, por lo menos para que tuvieran una opción de trabajo, aún viviendo en un leprosario. Esa fundación tiene sentido. No porque yo fuera el vicepresidente, sino porque cumplí una función importante. Es decir, sacábamos a miles de muchachos, porque se incorporaban las familias, etcétera, etcétera, de la ignorancia más extrema. Había chaqueños, había chicos, gente que venía del Paraguay, de los últimos leprosarios que quedan en la Argentina. Bueno, aviso al pie. Llegó el kirchnerismo y desaparecimos. Éramos demasiado buena gente para ellos. No, lo único que nos tenían que dar era un lugar físico. Nos sacaron ese lugar físico para dárselo bate. Es decir, donde nosotros enseñábamos a leer y a escribir, ahora hay, entrando al Somers a la derecha, la primera casa grande, ahora está el sindicato. Claro, ¿para qué van a aprender a leer y a escribir o usar una computadora? ¿De qué sirve? Son leprosos. Ese fue el argumento del interventor del kirchnerismo cuando nos pidieron en 15 días desalojáramos. Pero no quería hablar de eso. Pescando con medio mundo. Hoy Patricia nos sorprende a todos incorporando a su equipo a Claudio Sin. Ese señor que es italiano, que fue legislador extranjero en la legislatura de Italia, que trabaja creo que en América, donde si no, que es un divulgador científico, así arrancó y después se convirtió en un divulgador científico con una línea política, en fin. Entonces yo le pido desde acá porque sé que me escuchan algunas personas que están directamente involucradas en la campaña de
Patricia Bullrich, que no tiene sentido que manden correos electrónicos que yo no le di, que si alguien les vendió la base, pidiéndome a mí que me incorpore, con mi nombre y apellido, que me incorpore a los equipos de Patricia Bullrich, si lo invitan a Claudio Zin. Hay gente que resta. ¿Cuándo sabes esto? Cuando tienes muchos años de política. Hace muchos años Alfonsín tenía que hablar con un señor. Entonces, no quiso hablar él, mandó a hablar a otra persona. Y esa persona me dijo, ¿me prestás tu casa? Digo, claro que sí, por supuesto. ¿Qué necesitas? Tengo que conversar con un señor. ¿Querés que te haga preparar una cena, una cosa así? Nosotros desaparecemos. Nos vamos a cenar. Te agradecería. Bueno, instruí para que le prepararan una cena, eran 4 personas. Las 3 personas que estaban ahí morirán conmigo. Es decir, sus nombres morirán conmigo. Pero a veces en las relaciones de Estado, vos tenés que hablar con alguna gente que no está bueno públicamente. O te tenés que pasar mucho tiempo explicando porque hablas con esa gente. Yo no le pido explicaciones a Patricia con quién habla, quién suma, pero es llamativo. Hoy publiqué un video corto de Carlos Rucauf, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, hablando de fiscalización, y él sostiene la peregrina idea que Cristina mandó o manda a robarle las boletas a Javier Milei. No creo que sea así. Puede ser que en el interior, pero en la capital federal yo lo que tengo entendido es que la Cámpora está trabajando para Milei. Es decir, al menos lo va a fiscalizar, porque hay que ganarle a Jorge Macri. Van a trabajar en las PASO para que gane Lustó, porque Lustó es un tipo con el cual se puede conversar. Guillermo me decían esta mañana, un kirchnerista amigo, que había sido un peronista amigo, y me dice, te escuché anoche tarde y sos muy duro con nosotros. En política vos sabés, hay que hablar con todos. Le digo, sí, pero si el objetivo de ustedes es ganarle un Macri, metiéndole unos votos a Lustó, me parece medio miserable, háganlo público. Me dice, ¿más público que Lustó juega con nosotros? ¿Qué querés, que hagamos una conferencia de prensa? Y me quedé pensando. Le pregunté a Anita, ¿cuándo nos vinimos a Jujuy? Y me dice, en octubre del 2019, después de las PASO. Yo dejé organizado lo que tenía que dejar organizado en orden al correo de Buenos Aires, la fiscalización, acomodar los tantos de la fiscalización que había sido horrible, y ahí alguna responsabilidad los amarillos habían tenido. Acomodamos esos defectos y me vine para acá. Horas antes de partir por acá me tenía que encontrar con 2 hijas mías y lo hice en una confitería que está frente a la Facultad de Economía, de Ciencias Económicas de la UBA y en la calle Córdoba. Una confitería nueva, que está en el lugar donde querían hacer el nuevo hospital y se les pudrió el negocio. Qué pena, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Entonces había ahí en una plazoleta seca 3 chicas que repartiendo papeles, que podían repartir papeles de un político, avisos de un shampoo, o trabajar de score en
una confitería, es decir, esas chicas que son promotoras multipropósitos. Bien. Me levanté, me acerqué a una de ellas, me digo, ¿me das una boleta? Me dice, sí, sí, cómo no, me dio una boleta. Y la boleta faltaba Macri. Estaba el Pelado, la gente del Pelado, estaba el Lustó, pero faltaba Macri. Y le digo, falta el candidato a presidente. Y era como si le hablara de física cuántica. Entonces, como había un chico por ahí dando vueltas que era, seguramente, o se las intentaba levantar, o era el coordinador, andás a ver. Se acercó con... Hay un prejuicio respecto a los abogados. Si no usamos traje, no somos abogados. Yo traje pocas veces. Entonces, se acerca este muchacho, me dice, señor, le digo, falta la boleta de presidente. No, nosotros no militamos para Macri. Digo, pero está la reta, le digo. Ah, no, sí, para la reta sí. ¿Y quiénes son nosotros? Le digo. El tipo ahí ya me molestó. El Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas. Ah, los vagos de acá enfrente, le digo. ¿Por qué nos llama vagos? Porque soy radical, mi amigo, le digo. Y si hay algo que conozco son los vagos de los centros de estudiantes, sobre todo los franquitos, los chicos de la franja. Porque fíjese, le digo, pero te voy a ver, para que sepas con qué banda estás. Banda de amigos, por supuesto. Centro de Estudios para el Cambio Estructural era una fundación que estaba en la avenida Callao, 11, que usó durante muchos años Leopoldo Moró, ya siendo kirchnerista. Centro de Estudios para el Cambio Estructural, CECEL. Igual que el Centro de Estudios de Ciencias Económicas, el mismo nombre, es decir, las mismas letras, fundada por el mismo funcionario. Que si en el año 2019 ya la política sabía que Lustó y Larreta en la capital operaban contra Macri. No es un fenómeno novedoso. Del resultado electoral todos conocemos, porque está en internet. El corte de boleta, es decir, la idea de Lustó y del Pelado era sacar más votos que Mauricio. Ninguno de los dos sacó más votos que Mauricio. Es decir, el corte fue intrascendente. El gasto en promotoras fue intrascendente. La actitud de un socio del centro del espacio fue inmoral. Porque la franja tiene un espacio en el Comité Nacional. Votan. Por eso hay tanto interés en los muchachos jóvenes. Si ustedes hacen un cálculo de la cantidad de alumnos que se inscriben o que están inscritos en las universidades, en las facultades de la Universidad de Buenos Aires, y ven la cantidad de gente que vota una elección de centro de estudiantes, es como deprimente. La falta de representatividad real que tienen los centros de estudiantes respecto a la cantidad de estudiantes que van a una facultad. Yo no estoy diciendo que es una función que debe dejar de existir, pero digo, tenemos un tribunal de conducta, el Comité Nacional, la Convención Nacional había dado una orden. Nosotros participamos de Juntos por el Cambio, nuestro candidato es Mauricio Macri. Sin embargo, ya en el 2019, su propia gente lo traicionaba, es decir, Larreta lo traicionaba. Lustó acompañaba, digo, a ver. Lo que los muchachos de Capital, por soberbios, por brutos, nunca entendieron que la frase Roma no compra traidores tiene un sentido político profundo, como todo lo que pasaba en la Roma imperial.
¿Por qué? Sintetizando aquella famosa frase que dice que era de Claudio Tulio Cicerón, no hay mucha seguridad al respecto, y hacer un símil porteño sería: si se vende una vez, se vende otra. Que se vende una vez, se vende dos, tres, cuatro, es decir. Los romanos, perdón, eran mucho más elegantes. Roma no paga traidores. Pero bueno, Tucumán, tal como dijo este señor, el peronismo se adjudicó el triunfo y ahora los muchachos del espacio piden la apertura de todas las mesas. No, ya es extemporáneo. Es lo primero que vos tenés que hacer. Anular el comicio en la ciudad, porque estuvo mucho tiempo parado en la recolección de información, tiempo suficiente como para cambiar urnas, romper certificados, como pasó acá en el 99. Pero lo primero que hizo este señor cuando llegó al día siguiente fue pedir la nulidad de todo el comicio. Para discutir hay tiempo. Pero terminábamos abriendo todas las urnas y terminamos anulando 800 y pico de mesas, de 1600, casi el 50%. Si hubiéramos tenido un presidente con coraje, hablo de Fernando de la Rúa, esta provincia debió haber sido intervenida en el año 99. Fue uno de los... Yo podría escribir el libro de la historia del fraude argentino fijándome en esa elección. Pasó todo lo que tenía que pasar, desde traiciones internas hasta pérdida de urnas porque se desbarrancaban en el monte. Ahí venían 20 votos, pero te volcaban Alto Comedero, lugares donde no hay montes, no hay llamas bajándote las urnas. Los maestros de Tucumán, que están, como comentaba ayer, no están bien pagados, médicos y maestros, no fueron a la Plaza Belgrano acá a exigirle al gobernador: che, flaco, ponete al día, danos un aumento. La inflación también nos pega a nosotros. O al nuevo gobernador, que es el ministro de Hacienda, que es el que tiene que dar el aumento. No, se fueron a aprovechar el fin de semana largo a Buenos Aires y hoy estaban manifestando en la 9 de julio. ¿Me puede alguien explicar del gremio docente de la provincia de Jujuy, más que un efecto político, qué están buscando? ¿Esto es la rendición del federalismo frente al unitarismo porteño? No discuto en la provincia que me tiene que pagar, porque Menem en los 90 le transfirió la salud y la educación a las provincias. Me voy a la capital a protestar, porque Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Con esto voy a redondear. Rosario se ha convertido, aparte de ser una capital nacional del narcotráfico, en un sitio donde debatir no tiene altura. No quiere decir que en otros lugares se debata con altura, pero Rosario es llamativo, sobre todo en las redes sociales. Hoy un abogado de una red social, los abogados tenemos una doble obligación, aparte de ser auxiliar de la justicia, nosotros tenemos una obligación docente, aunque no lo seamos. Tenemos una obligación docente. La gente confía en un tipo que dice ser abogado, que tiene un cartelito que dice la Universidad del Pirulo, certifica que hay como un respeto reverencial hacia el tipo que tiene un título colgado. Será por eso que nunca colgué el mío. El mío sigue en un tubo.
sacado ese tubo para certificarlo para poder estudiar, para dar clases fuera del país, porque me exigían el reconocimiento y la convalidación para dar clases en otros países, en fin. Tiene esos sellos, la postilla de La Haya, esas pavadas, pero en un cuadrito nunca. Hoy un abogado, de rosarino él, con pocos seguidores, pero yo le contesto a todos, dijo que Carolina estaba agitando el fantasma del narcotráfico porque está perdiendo por 7 puntos. Yo no sé qué encuesta lee este colega, pero las encuestas del peronismo la ponen a... Es decir, se equivocó por 14 puntos. El que le lleva 7 puntos a Puyaro es Carolina Lozada. 7 y 7, 14. Entonces yo le contesté al colega, le digo, no, Twitter no tiene competencia. Usted es abogado. Vaya, preséntese en los tribunales, en representación del ciudadano, y diga, están difamando a un hombre honesto. Esto exigiría a los fiscales de la ciudad de Rosario investigarlo a Puyaro. ¿No? Bien. Hoy salió una foto muy bonita de Santilli, Lilita Carrió y Larreta riéndose los tres de nosotros. Es decir, Larreta ha concentrado, faltaba Lustó, ha concentrado ese nivel del PRO para atacar a su fundador. Es decir, yo recuerdo que una vez un conservador muy enojado me dijo que Leandro se había suicidado porque... ¡No, basta! ¡Basta! Gracias. Me dijo que Leandro se había suicidado porque su sobrino, don Hipólito Yrigoyen, lo había traicionado. Esto es un disparate. ¿A qué viene esto? Ya en el 2019 se veía, era claro, lo estaban mostrando, repartiendo las boletas, que el dúo en ese momento, el dúo Lustó-Larreta, estaban ya traicionándolo a Macri. Sacarlo a Lustó, porque Lustó es un contratado del radicalismo de la capital, pero Larreta estaba traicionándolo a Macri. Bueno, Valenzuela hizo lo mismo, Grindetti hizo lo mismo, repartían las boletas cortadas. Montenegro no. Javier Iguacel no. Pues una cosa que se entera un apoderado, más apoderado electoral, es dónde se corta la boleta, dónde aparecen las boletas cortadas. Y hay dos maneras de saberlo, con esto redondeo. Si la boleta está brutalmente cortada, si está cortada con serrucho, la cortaron en la mesa. Ahora, cuando está prolijamente cortada con una guillotina, se la dieron cortada. Entonces yo pregunté, ¿fue a mordiscos? No, con guillotina, galleguito. Es decir, entregaron la boleta cortada. Grindetti, Valenzuela, información de mis fiscales, año 19. En las presidenciales, no estoy hablando de las PASO, que directamente no pusieron fiscales. Entonces, las cosas que pasaron en el 19 se entienden, es decir, las cosas que están pasando en el 23 se entienden si se sabe lo que pasó en el 19. Y nadie va a decir que yo no se los conté. No ahora, hace rato que se lo vengo diciendo. Esta traición, porque, digo, están en el mismo palo, muchachos, en el mismo partido, Larreta y Mauricio. Se viene gestando desde antes de la elección del 2019. Anita me llamó la atención el día del cierre, antes de las PASO, me dice, mirá la cara de culo que tiene Larreta.
Mientras yo miraba al gordo Lombardi que estaba tirando cables, mientras Mauricio hablaba, es cierto, Horacio tenía una cara de culo fenomenal. Mientras la gente saltaba, gritaba y aplaudía, él en silencio, era una momia, era Tutmosis. Tercero, que en vez de estar en el sarcófago del Museo del Cairo, estaba parado en la 9 de julio. Peladito igual que Tutmosis. Entonces yo le pregunto a los amigos del PRO, si tuviera una organización política como tiene el radicalismo, donde votan, donde eligen autoridades, donde hay internas, ¿no hubieran evitado la traición de Larreta? ¿No hubieran puesto a consideración del electorado del PRO las candidaturas? ¿No hubiera sido todo más transparente? Porque el radicalismo hasta ahora. Hoy cuando yo hice una crítica a esa foto, un tuitero muy irrespetuosamente me dijo, te olvidaste de Morales, Morales no está en esa foto. Y si nosotros analizamos el resultado, no lo que dicen los medios, el resultado de la convención del día lunes, Gerardo obedeció y obedece lo dispuesto por la convención. La convención dijo, hasta acá llegamos, somos Juntos por el Cambio, el nombre no se cambia, que entre, si tiene que entrar Margarita, alguna vez fue afiliada radical, alguna vez fue presidenta del partido en la provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer. Esa a la cual yo le llevé una cantidad de doble afiliaciones con el peronismo y se hizo la boluda. Menos mal que el juez con competencia electoral no se hizo el boludo y cumplió con su obligación y los dio de baja. Pero digo, y desde acá mi homenaje al difunto juez Blanco, pero digo, si tuvieran una organización los amigos del PRO, ¿cuántos disgustos nos hubiéramos ahorrado todos, no? La convención dijo no, no a Schiaretti, no a un montón de cosas, y le dijo sí a un montón de otras, por ejemplo. Avancemos para acá, ¿qué hizo Morales? Desde el día lunes al día de hoy. Obedecer a la convención. Más allá de un comentario de carácter personal, bajo un cambio Patricia, la convención no le prohibió al presidente opinar. Pues la convención no le va a pedir a nada, no le puede prohibir a nadie que opine. Yo les cuento, yo fui sujeto a un pedido de expulsión por la convención de la provincia de Buenos Aires. La convención dijo, el correligionario tiene todo el derecho del mundo a expresar sus opiniones. Entonces yo le diría que el fantasma de Gerardo ya no juega. Esto no es defenderlo, es poner las cosas en su justa medida. Ahora los actores principales son los amigos del PRO. Los que tienen que resolver sus contradicciones, que ya no son de carácter, producto de sus ambiciones, sino son contradicciones ideológicas profundas, son ellos. Yo no veo preocupación por el software que van a estrenar con la votación de Lustó. No veo al radicalismo de la capital, que es muy cuidadoso con el sistema de votación, porque la vida de los radicales discurre entre dos elecciones, es decir, para nosotros ir a votar es un acto fundamental. No veo ninguna voz radical de la capital federal diciendo, paren muchachos, queremos ver esto.
No, porque seguramente les conviene. El ser humano protesta cuando el hecho al cual reclama lo afecta, pero cuando el hecho que reclama, que no reclama, no lo afecta, se calla la boca. Entonces yo tengo todo el derecho del mundo a sospechar a 2000 kilómetros y a 1200 metros de altura que el software, el programa de ese sistema que ya deben haber adjudicado, lo adjudicaban el día lunes por 20 y pico de millones de dólares, es al menos sospechoso. Yo no estoy diciendo que es fraudulento, porque el fraude no es un delito electoral, pero puesto a disposición un sistema para cambiar la voluntad de la sociedad, esta última definición soy capaz de discutirla con la Cámara Nacional. Porque no es el Estado el que está fiscalizando, es una empresa. Una empresa puede hacer fraude, hay toneladas de literatura al respecto. Entonces yo les doy este consejo y a los que me escuchan, pregúntenle a la gente del PRO de la Capital Federal, a los dirigentes, porque el periodismo se cayó la boca. Hubo un comentario ahí lateral, pero en general nadie habla de esto, porque son dos publicidades que se pierden, la del gobierno y la de la empresa. Con él. Muchachos, cuidado porque un programa que según lo que dicen los medios, que toma el voto, cuenta el voto, imputa el voto e informa, es un programa cerrado. Es un programa donde los fiscales no tienen acceso a esa información. Y que la primera vez que se aplique este programa en una elección donde se elige jefe de gobierno me parece muy aventurado, extremadamente aventurado. Pero nadie reacciona, yo no estoy lejos, no es mi problema. Comuniqué a conspicuos dirigentes del PRO mi preocupación. Su preocupación es que Morales dijo tal cosa. Así, muchachos, si le dejan una elección en manos del radicalismo de la capital, vota el 200% del padrón, se los advierto. Sean buenos, pórtense bien, nos veremos mañana, no, mañana es viernes, creo que mañana viajamos con Anita. Un beso grande a todos, nos vemos la semana que viene.